La razón que hoy vamos a aprender en las Sagradas Escrituras, en la que nos vamos a mover, es la siguiente razón: por las preciosas promesas. ¿Hay promesas para mí? Sí. Bueno, pero si yo le fallé a Dios en el año pasado, si no empecé bien este año, ¿será que hay promesa para mí? Lo que hay es promesas para los perdidos y necesitados. Jesús dijo: ¿quiénes necesitan el médico? Pues el enfermo. Jesús dijo: yo no he venido a los que se sienten puros, rectos, muy buenos. Yo he venido a los perdidos, a rescatarlos. Hay preciosas promesas, pero esas preciosas promesas no las vamos a ver hasta que aprendamos a ser agradecidos, a dar gracias. Empecemos Segunda de Crónicas capítulo 33. Vamos a empezar desde el verso 16. Dice el 16: luego reconstruyó el arca del Señor y en él ofreció ¿qué? Sacrificios y de acción de gracias. Y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Luego verso 18 y verso 19. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés. Vamos a hablar de este rey Manasés. Incluso su oración, las palabras de los profetas que le hablaron en nombre del Señor Dios de Israel, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldías. Los sitios donde erigió santuarios paganos, colocó imágenes de la diosa Será y de otros ídolos, lo cual hizo antes de su humillación. Todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Amén. Yo no sé si alcanzaste a percibir, traté de mostrarte lo que estaba en color. Estaban unas palabras, voy a hacer referencia a ellas. Reconstruyó, acción de gracias, que sirviera al Señor, su oración y la respuesta que recibió. Eso es lo que está en color. ¿Qué relación tiene la acción de gracias cuando tú pasas de ser una persona egoísta e indiferente con Dios, con la iglesia, y empiezas a ser agradecido? ¿Qué relación tiene con la reconstrucción de una vida? De eso se trata hoy. Le trajo las promesas, dice, oró y Dios le contestó, recibió lo que pidió. Todo, la columna vertebral fue la acción de gracias para que lo demás del esqueleto se arme en tu vida. El esqueleto que tú estás deseando de una vida familiar, profesional, laboral, ministerial, para que se forme, parece que hay una médula, y es la acción de gracias. Recordé haciendo esta enseñanza la historia de todo un país que está ligado a la acción de gracias. Es más, es uno de los países con menos días festivos, pero uno de sus días festivos está ligado a la acción de gracias. Miremos por favor esta historia. Y el gobernador William Bradford decretó que el 13 de diciembre se reservara como un día de fiesta y oración para mostrar la gratitud de los colonos de que aún continuaban con vida. Junto con el festejo y los juegos de los colonos y más de 80 aborígenes amigos que se sumaron a la fiesta, las oraciones, los sermones y las canciones de alabanza fueron centrales en la celebración. Estos peregrinos dieron gracias a Dios por su provisión al hallar tierra despejada para establecerse, por el hecho de no haber encontrado hostilidad en esa área, por la libertad de practicar su fe y por la provisión de Dios de un intérprete para comunicarse con los indígenas a su alrededor. A partir de ese momento, el Día de Acción de Gracias se ha celebrado como un día para dar gracias a Dios por su amor y provisión. El presidente Abraham Lincoln dejó libre oficialmente el último jueves de noviembre de 1863 como un día de acción de gracias y alabanza a nuestro benévolo Padre. ¡Wow! Súper sorprendente que haya un país, querido, donde por los cristianos haya un día decretado Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Separa toda actividad. Ahora, muchas personas no saben esto porque con el tiempo se ha perdido. Hoy se volvió en los Estados Unidos una fiesta comercial. Es una temporada del Black Friday, es una temporada de gente comprar, comer.
Pero ese no fue el origen. Y Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, empezó siglo XVII. No eran los primeros colonos, ya otra gente había venido a los Estados Unidos, pero ese fue el grupo especial que contagió un país. Los historiadores rastrean allá el origen de ese día con los puritanos. ¿Sabes cuántos fueron? Fueron 102 en un barco. Por aquí está la imagen, la pintura de ese barco. El barco se llamó Mayflower. El Mayflower. En ese barco venían 102 cristianos llamados puritanos. Era un movimiento cristiano que venían Inglaterra y Holanda perseguidos. Los perseguían por ser radicales. Y la religión oficial se empezó a corromper y ellos querían criar sus hijos, educarlos ellos mismos. Por eso las primeras escuelas en Estados Unidos por varias décadas y siglos, un par de siglos, eran solo en las iglesias. Ellos establecieron sus propios colegios, escuelas. Esa fue su pasión. Ellos no fueron colonos de buscar oro como los que llegaron a Colombia. No, ellos no iban en busca de oro. No iban en busca de indígenas, esclavas para volverlas su juguete sexual. No, ellos eran los puritanos. No, su colonización era para establecer un culto a Dios, un servicio a Dios, una tierra de Dios. ¿En dónde se establecieron ellos? Les voy a mostrar en el mapa un momento. En los Estados Unidos, un lugar llamado, ahí dice Cape Cod, en Massachusetts. Ahí lo tienes, el lugar donde ellos establecieron la famosa iglesia que hasta hoy vive, Plymouth. Los historiadores dicen que parece que la nación de Estados Unidos, su prosperidad la debe desde esos tiempos. Que la prosperidad de los Estados Unidos no es de hace 5 años. Ahora, lo que a mí me impacta es lo que te dije hace un instante. Salieron 102 colonos, pero el año, diciembre de 1620, celebraron su acción de gracias, invitaron a los indios, a los indígenas. Ellos no los querían matar ni tampoco robar, los querían compartir su fe y los invitaron a comer junto con ellos en la tierra. Los indígenas les ayudaron a aprender a cultivar en esa tierra. Ellos tenían mucha gratitud a Dios. ¿Sabes por qué? Habían muerto 44 de ellos. Wow. Solo quedaban la minoría, querido, como la mitad quedaban. Y aún así, darle gracias a Dios. ¿Será que así yo haya pasado un mal momento? ¿O será que para los que pasamos malos momentos, la clave para salir adelante es esto? Tener un año de gratitud, tener una vida de gratitud a Dios. ¿Será que esto cambia el panorama para los que lo han pasado mal? Habían muerto un montón, hijos les habían muerto, se parece a lo del COVID, ¿cierto? Se les habían muerto bueno, en ese tiempo fue por el clima, por el hambre, murieron. Tíos, abuelos, esposos se les murieron. ¿Y qué hicieron ellos en 1620? ¿Qué hicieron los cristianos? Dilo fuerte: te damos gracias, Señor. ¿Se parece a la vida de Manasés? No te imaginas cuánto se parece a la vida de Manasés. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 1 y 2. Dice: Manasés tenía, y está en color, 12 añitos. Era muy joven, 12 años, cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Amén. Primera cosa que vamos a ver, como en los colonos puritanos en los Estados Unidos, vemos que a Manasés las cosas le marchaban muy mal. ¿Tú has ofendido a Dios? ¿Te sientes un Manasés? ¿Le marchaban muy malas? ¿Te han salido malas cosas? Esta palabra es para ti. Hay que dar gracias a Dios porque hay preciosas promesas para los que hemos fallado, para los débiles. Ahora, ¿notaste la edad en que él empezó a fallar? Si tú eres un joven y le has fallado a Dios, esta palabra es para ti. Porque empezó a fallarle a Dios desde muy joven. Tenía 12 años. Y no sabía hacerlo, y a veces uno le falla a Dios por la inexperiencia. A veces no es por la malicia, a veces no es porque uno sea malo, a veces es por torpeza, porque no le dedica tiempo a la Biblia, porque no atiende el consejo de los líderes y falla. Desde jovencito eres tú una joven que quedaste en embarazo no deseado. Esta palabra es para ti. Dios quiere cambiar tu año y Dios quiere cambiar tu vida.
Hay preciosas promesas para ti. ¿Volviste a recaer en las drogas? ¿Volviste a recaer en la pornografía? Esta palabra de Dios es para ti. Mira el padre que él tuvo, el líder que tuvo Manasés. ¿Quién fue el papá? Segunda de Reyes capítulo 20 verso 1. Dice, por aquellos días Ezequías y está en color, enfermó gravemente y estuvo a punto de morir su padre. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad. Y le rogó al Señor con corazón íntegro, he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a mi siervo Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tus antepasados David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad la libraré de caer en manos del rey enemigo. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. ¡Wow! ¡Qué palabra, querido! Dios puede escuchar tu oración y Dios puede mirar tus lágrimas. No todas las lágrimas las escucha, pero estas las vio. Tú puedes ser una persona así. Manasés tuvo este ejemplo. Tú has tenido líderes, escuchas testimonios en la iglesia cada semana, oyes prédicas de los testimonios. Manasés lo había hecho, había vivido así, pero él no dio lo que él recibió. Él no siguió esos caminos en su juventud. Mira lo que dice, volvamos a Segunda de Crónicas 33, lo que dice el verso 6, es desgarrador. Sacrificó en el fuego, Manasés sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón. Practicó la magia, la hechicería, la adivinación y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. ¿Puedes leer eso? Quemó su familia. Creció en una buena familia, pero él en cambio abandonó su familia. Hay niños creciendo sin padre porque su padre lo quemó. ¿Y por qué lo quemó? Porque no, es que yo estoy muy joven, tengo que gozar la vida. Igual que este Manasés, es por eso doloroso escuchar, leer esta parte de la vida. Es desconcertante que él no haya dado lo que él recibió. Dice, querido, algunas personas dirán, eso es terrorismo, me está asustando. No, yo te voy a mostrar un ejemplo histórico del sacrificio de niños. La gente sacrificaba niños a dioses buscando dinero, lo que hoy la gente busca, plata, comodidad. Deja la iglesia, sacrifica todo. ¿Por qué? Porque me salió un trabajo que me pagan más dinero, pero me tengo que ir. Sacrifican por dinero, un llamado de Dios, sacrifican la familia por sexo. En esa época lo hacían sacrificando niños. Mira este video arqueológico. En Cartago, Túnez, en 1921, se descubrió un cementerio de infantes, y cuando los arqueólogos estudiaron las evidencias, muchos concluyeron que se trataba de recién nacidos sacrificados a Baal, dios de la civilización cananea. Cuando Israel conquistó Cana, los pobladores emigraron al norte de África. Por esta razón tenemos estos descubrimientos. Los cananeos dejaron este rastro característico de sus lugares altos. Solo imagina la escena de este ritual. Los participantes usaban sustancias alucinógenas. Así, los padres traían al recién nacido al altar. Allí, el sonido de los tambores aumentaba, tratando de disimular los gemidos del niño mientras era pasado por el fuego. En el norte de Israel, se encontró una vasija que contenía restos humanos, y el resultado del escáner fue increíble. Era un esqueleto de un recién nacido. Horripilante, sí, pero hoy sigue pasando. Por dinero, por sexo, la gente deja la iglesia y deja su familia. No te vayas, le dice la mamá al hijo, le importa un comino. Le dice a sus hermanos mejores, no nos dejes en la iglesia, le importa un comino y se va a pecar.
Lo sigue haciendo, sigue pasando. No con fuego, pero con drogas, con otras actividades pecaminosas. Y eso, si lees lo mal que estaba Manasés. Por eso me encanta hoy compartir esta palabra. Razón para dar gracias. ¿Por qué? Por las preciosas promesas de Dios. Ese padre llamado Ezequías, que vivió su vida consagrada a Dios, que le lloró a Dios, un día las promesas se abrirían para su hijo. Pero su hijo estaba perdido, su hijo estaba con nigromantes, con espiritistas, con magia negra, con hechicería. ¿Será que las promesas de Dios se pueden cumplir? Sigamos la lectura. Hay un teólogo, vamos a hablar de opinión teológica también, arqueología, teología, historia. Me encanta ver la Biblia hecha realidad, con tantas evidencias puestas juntas. Este es un teólogo alemán del siglo XVIII. Yo te voy a mostrar una pinturita de él. Ahí tienes al teólogo George Christian Knapf. Y dijo así, hablando acerca de este evento, de este rey Manasés: si el buen rey Ezequías hubiese podido prever la maldad de su hijo, mejor no se hubiera recuperado. No le hubiera pedido a Dios recuperarse. Mejor morir sin engendrar hijos. Muy fuerte lo que el teólogo George Christian Knapf dice. Porque, acuérdate, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar Manasés? 12. ¿Cuántos años le dio Dios a Manasés, a Ezequías, de vida? ¿Cuántos? 15. ¿Eso qué quiere decir? Que después de esos 3 años que él llevaba ya sanado de su enfermedad, tuvo a Manasés. Por eso este teólogo dice: mejor no hubiera engendrado hijos, mejor se hubiera muerto. 12 años estuvo enseñándolo, 12 años lo llevó a la iglesia, 12 años lo hizo conexión en la casa, 12 años escuchó los milagros de un Dios que sana de COVID. Pero siguió una ruta del mundo. Manasés estaba perdiéndose, estaba alejado de Dios. Eso es más difícil, que te vaya mal y además los seres queridos te den la espalda. Volvamos al texto de 2 de Crónicas 33, verso 10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no, ay Dios, está en rojo, en color, no le hicieron caso. Por eso, es otra vez en color, el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército de Asiria, los cuales capturaron. El enemigo sí tocó a Manasés, lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estamos viendo la enseñanza de las preciosas promesas cuando tenemos acción de gracias, pero la estamos viendo no en una persona perfecta, fiel siempre en la iglesia, que lo hizo todo maravilloso. No, estamos viendo esta enseñanza en alguien que falló. Y este es el segundo principio: las cosas empeoraron en Manasés. No entendió que era Dios quien lo llamaba. Cuando un profeta hablaba, cuando un sacerdote hablaba, era Dios quien lo enviaba. Y así sigue pasando en este tiempo. Cuando un líder te llama, cuando permite Dios que veas un pastor como lo estás viendo en este instante, es Dios que te está llamando. Él no hizo caso. Entonces, cuando uno no da gracias a Dios, cuando uno es desagradecido y le da la espalda, le está abriendo la puerta a otro personaje. ¿A quién? Al demonio. Ay, esto es exagerado, eso solo le pasó a Manasés, a mí no me va a pasar. Míralo en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, verso 21. Dice: a pesar de haber conocido a Dios y no lo glorificaron, ni le dieron. Cuando uno no le da gracias, ¿qué le pasa? Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Dios lo dice que a todo le va a pasar. Se le oscurece el corazón. ¿Y quién vive en la oscuridad? Tú lo sabes. Jesús nos habló de ese ser maligno. Jesús lo reprendió. Jesús lo venció en la cruz. ¿A quién? Al demonio, al que habita en las tinieblas. El demonio entra en la vida de un ser humano. Entra a capturarlo, entra a oprimirlo. No es exageración. Míralo en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida míralo, está en color, al diablo. Querido, cuando uno peca y peca y peca, se está exponiendo. Cuando uno no le da gracias a Dios, sino que estoy enojado, estoy bravito, eso es muy peligroso.
El diablo está atrás de ti. Quería que Jesús se pusiera bravo y le dijo: manda que las piedras se conviertan en pan. Estás en escasez, no tienes que comer, estás en problemas. Y Jesús no se puso de enojado. Jesús se puso enojado, sí, pero con el diablo lo reprendió, le soltó la palabra. Ten cuidado, querido. Eso le pasó a Manasés. Pasó de estar mal, las cosas le iban mal, le salían mal, y ahora pasa a estar peor. Lo capturó el enemigo. Es peor estar bajo una presión diabólica o una posesión diabólica. Eso es peor. Hay otro teólogo, querido: ¿por qué Dios permite que venga el enemigo? Nos lo preguntamos. ¿Por qué? Si es un hijo de Dios, si Manasés fue criado en la iglesia, si su padre era un siervo de Dios, ¿por qué permite que el enemigo le toque la salud, que entre la enfermedad? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué la opresión del enemigo? Yo voy a ir a la opinión de unos teólogos hermosos, primero de unos norteamericanos del siglo XX. Aquí tenemos una foto de ellos. Los dos ya murieron, pero son del siglo XX. Son hombres de Dios extraordinarios, legendarios, de universidades súper prestigiosas de teología en los Estados Unidos. Uno es Richard Patterson, el otro es Herman Ostel. Los dos expertos en las lenguas bíblicas, los dos en el hebreo, y sacaron un comentario de los reyes y las crónicas espectacular. Te voy a mostrar el libro, el comentario bíblico. Y ahí dice una frase extraordinaria: sin un líder fuerte, la reforma espiritual no dura. Lo que hizo Ezequías no duró porque su hijo no era un buen líder, no fue formado bien. Pero dice algo más ellos, estos teólogos, dice: y el juicio de Dios no está muy lejos. Oh, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué permite Dios al enemigo tocar un hijo de Dios? Ellos dicen: porque no tuvo un liderazgo fuerte, porque no se mantuvo en el servicio, no fue fiel a sus votos. Pero además dice que eso trae el juicio de Dios. Otro teólogo, este es inglés, este ya no es norteamericano. Te voy a mostrar una foto, una pintura, porque es del siglo XVII. Él es John Trapp. Él dice con respecto a Manasés, dice: Dios lo corrigió para arrepentirse, como corrigió a David, como corrigió a Jonás con ese ballena. De otro modo, la prosperidad lo habría llevado al infierno. ¡Wow! Qué sabio lo que dice John Trapp. Dice: si siguen la prosperidad Manasés, si todo le sale súper bien, súper chévere, él nunca se siente que es pecador. Él nunca siente que está haciendo malo y no se vuelve a Dios. Termina en el infierno. Si estás pasando un mal momento en tu vida, puede ser que se cumpla en ti lo que dice la Biblia. Eso no le pasa solo a Manasés. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12 habla de la disciplina para todo hijo de Dios. Primero lo dice en el versículo 8. Dice Hebreos 12:8 que todo el que Dios toma por hijo lo disciplina. Azota todo el que toma por hijo. Luego el versículo 11 de Hebreos 12 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. No es agradable, sino más bien penosa, me hace llorar. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido ejercitados en ella. No puedo dejar de nombrarte Proverbios 15:10. Dice que para el descarriado lo que Dios le da es disciplina severa. Oh, si hay un Manasés, ¿qué hace Dios? Dice Proverbios 15:10. Dios le da disciplina severa. Pero si la persona no quiere la disciplina, la Biblia dice: para el obstinado, para el que se rehúsa y aborrece la disciplina, es la muerte. John Trapp entonces sí tenía razón. Dios no quería que Manasés muriera condenado, terminara en un infierno, se perdiera por la eternidad. Entonces a veces Dios administra la disciplina en esta tierra para que no nos perdamos en el más allá. Estamos viendo algo súper interesante de las preciosas promesas de Dios, pero la estamos examinando a la luz de una persona extraviada y perdida. Volvamos al texto de Segunda de Crónicas 33. Ahora el verso 12. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él.
Oró al Señor y el Señor escuchó sus súplicas y le permitió regresar, volver a reconstruir, y le permitió volver a Jerusalén a reinar, reconstruir, y así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Se cumplió, con esto quiero terminar, se cumplió la razón para dar gracias, porque la semilla germinó y las preciosas promesas se cumplieron. La semilla que un día su padre plantó desde que él tenía 5 años, 6 años, la semilla germinó en Manasés. Bueno, mejor tarde que nunca. Mejor arrepentido que perdido. Dios tuvo que administrar disciplina, Dios tuvo que tratar con él, sí, pero eso lo llevó a convertirse al Señor. Y las preciosas promesas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 16 lo dice. Las preciosas promesas que dice: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Las preciosas promesas se cumplieron en esa familia desde su antepasado, su bisa o tatarabuelo David. Tú le sirves a Dios, tienes un Manasés en tu familia, la estás pasando mal, te has equivocado, te descarriaste. Esta palabra es para ti. Dale gracias a Dios por las preciosas promesas que se van a cumplir. Termino con el verso 16, segunda de Crónicas 33, 16, dice: luego reconstruyó, está en color, el altar del Señor, y en él ofreció sacrificios de comunión y ofrendas de acción de gracias, y ordenó, y está en color, que sirvieran al Señor Dios de Israel. Es nuestro año. Es nuestro año, Dios nos lo está confirmando. Sea que estemos tan perdidos como un Manasés, sea que tengamos un hijo, un familiar, un esposo perdido como un Manasés, aquí tenemos las preciosas promesas. ¿Y cómo las vamos a ver este año? Vuélvete profundamente, como dice la Biblia, humíllate profundamente y vuelve a darle gracias. Ofrécete para el ministerio, ofrécete para servirle a Dios, dale gracias. Y nuestro Señor va a cumplir sus promesas. No quiero terminar la prédica sin hablarte un dato más del Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Pero para dártela, quiero que me acompañes en un ejercicio importante. Pongas la mano en tu corazón y di conmigo: yo valgo más que un pavo. Parece que no es espiritual la frase, pero vas a ver que sí. Voy a terminar mostrándote esta curiosa historia del Thanksgiving. Mírala en el video. Un día antes de la cena de Thanksgiving, el presidente estadounidense encabeza una ceremonia llamada Presentación Nacional del Pavo de Acción de Gracias. En ella, el presidente otorga el perdón a un pavo para que no sea sacrificado y llevado a la mesa. El pavo pasa el resto de sus días en una granja donde cuidan de él. Los pavos se han enviado como obsequios del Día de Acción de Gracias a los presidentes estadounidenses desde la década de 1870. Y a veces llegan en elaboradas cajas y hasta disfrazados. En la década de 1920, la afluencia de estos pavos fue tanta que el presidente en turno desalentó a los estadounidenses de enviarlos. Finalmente la tradición se reanudó. Y el presidente recibió no solo pavos, sino también codornices, pavos, gansos, conejos, un ciervo y hasta un mapache, que no sirvió para la cena, sino que se convirtió en la mascota de la familia. En la década de 1940, los granjeros y fabricantes comenzaron a enviar pavos a la Casa Blanca como un medio para promover la industria avícola. Pero el primero en perdonar a un pavo fue Lincoln. Según la historia, el hijo de Lincoln le rogó a su padre que escribiera un perdón presidencial para el pavo, destinado a la mesa navideña de la familia, argumentando que tenía tanto derecho a vivir como cualquiera. Lincoln aceptó y el pavo vivió. Otra lección que se desprende del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. ¿Y cuál es la lección? Yo no puedo creer que George Bush o Abraham Lincoln sean más buenos que Dios. ¿Tú qué crees? Ahora, si esos hombres hacen eso con un animalito,
¿Tú crees que Dios no lo va a hacer contigo? Aunque haya sido un Manasés perdido. Aunque tengas un Manasés en el satanismo, en lo más bajo, que quemó sus hijos, que abandonó el hogar. Este es nuestro año. Dios quiere decirnos, reconstruye, reconstruye. Como Manasés pudo reconstruir y volver a un ministerio, volver a un hogar. Dios te dice, yo te quiero hacer volver y reconstruir tu vida. Dios te lo dice. ¿Y cómo empiezo? Acciones de este año. ¿No diste tus primicias? Toma tus primicias y empieza a darle a Dios gracias. Las primicias de ayuno. Ve a Peniel, ve al ayunar, ve al retiro espiritual. Porque tú, para Dios, vales más que un pavo. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.